Bueno, hermanos, este es el último mensaje que estaré dando este mes. Y vamos a terminar, como prometimos la semana pasada y la antepasada, con el tema que veníamos tratando. El plan de redención. Dios tiene un plan. El título del mensaje de hoy es Dios guiando su plan a través de la historia. Y les confieso, hermano, que me vi tentado a hablar de esos acontecimientos históricos bíblicos que son tan grandes y profundos como lo es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, la liberación del pueblo de Israel de la mano de los babilonios, las guerras que tuvo Israel para liberar la tierra prometida. Hubieron tantos acontecimientos en la Biblia que pudieron haberme enfocado allí y haber perdido el enfoque del mensaje. Yo lo que quiero, hermanos, a través de estas palabras es que ustedes entiendan y que nosotros entendamos que Dios tiene un plan y que todas las demás cosas que ocurren se adhieren a ese plan. ¿Sí? Podríamos enfocarnos en la liberación del pueblo de Israel en Egipto, pero eso fue uno de los acontecimientos que se adhirió al plan de Dios. Pero el plan de Dios es uno solo. Decíamos hace 2 sermones, el objetivo de Dios cuando creó el mundo era salvarlo. Para la gloria de su nombre, para la gloria de Cristo. Leímos hace un momento Colosenses, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, para Cristo. Todo fue creado para Cristo. Hermano, usted fue creado para Cristo. Sus hijos fueron creados para Cristo. Las situaciones que usted pasa y atraviesa fueron creadas para Cristo. Y aunque parezca difícil de interpretar, esa es la verdad. Dios tiene todo planeado para Cristo. Para Cristo, para la gloria de Cristo. Fíjense, vimos hace una semana, vimos algunos aspectos de este plan, entre los cuales está la gran verdad de que Dios no hace las cosas por azar. Dios no creó el mundo y dijo, vamos a ver cómo queda. Dios hace las cosas con un propósito. Sino que Él tenía todo meticulosamente planeado y además de eso, nada ni nadie, escúchese bien, nada ni nadie puede frustrar el plan de Dios. Nadie, hermano, nadie puede decirle a Dios, no me gusta tu plan, yo voy a hacer el mío. No. Dios hace su plan. También llegamos a una gran conclusión y es que el mundo fue creado por Dios para que Jesús lo salvara de sus pecados. Incluso, hermanos, decíamos que aún el pecado estaba dentro del plan de Dios, aunque finalmente fue el hombre el que pecó. Dios planeó salvar el mundo de sus pecados, pero fue el hombre el que pecó por libre voluntad. El hombre lo hace de esa manera. Y ahí salen 2 grandes preguntas, de acuerdo al título que puse. ¿Cómo estamos tan seguros de que Dios tenía ese plan? Verán, ustedes pueden hojear la Biblia de Génesis a Apocalipsis y ustedes nunca van a encontrar la frase que yo les dije, Dios creó el mundo para salvarlo de sus pecados. No la van a conseguir. Pero ¿cómo yo llegué a esa conclusión o cómo llegamos a esa conclusión? ¿Y qué hechos bíblicos nos demuestran que es de esa manera? Quiero que vayamos un poco atrás en la Biblia a leer lo que dice Génesis, capítulo 6. No lo vamos a leer, pero les voy a dar la ubicación de la historia, porque es muy larga, tiene 3 capítulos ese acontecimiento. Cuando Dios creó el hombre pecó, todos sabemos eso, ¿no? Pecó y se originó el desastre que tenemos hoy. Y puse como primer punto el nuevo comienzo con Noé. ¿Sí se acuerdan de la historia de Noé? El arca de Noé. Dios, viendo la maldad del hombre que era tanta, le dijo a Noé, crea un arca para que te salves tú y tu familia. Y voy a iniciar nuevamente con la humanidad porque con los demás ya se acabó mi misericordia. Luego de la terrible caída del hombre, el pecado de los seres humanos aumentó en gran manera. Y vemos como en Génesis 6, ténganlo allí, o sea, esa es la cita donde acontece eso. Dios da un mandamiento a Noé de construir un arca para salvar a las personas de su juicio y así empezar de cero con la raza humana. Dios dijo, vamos a empezar de nuevo. 8 personas se salvaron, todas las demás personas murieron en el diluvio.
8 personas. Toda la familia de Noé, entre ellos estaban sus nueras, sus hijos y sus nueras. Pero a pesar de todo lo que pasó, pasaron casi un año. Noé, desde que el diluvio inició, pasaron varios meses, hasta que se volvió a bajar las aguas. Noé salió del arca, pasaron muchos meses, casi un año. Y Noé salió y uno diría, wow, otro nuevo comienzo. El ser humano va a hacer las cosas bien esta vez. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Noé tuvo un problema con uno de sus hijos y lo maldijo. Le dijo, maldito eres, Canaán, se llamaba Canaán. Y luego volvió a empezar el desastre. El ser humano volvió a meter la pata. Y eso nos lleva a una gran pregunta. ¿Creía entonces Dios? Fíjense esta pregunta. Cuando Dios hizo el diluvio y todo lo que pasó, ¿Dios lo hizo porque Él creía que salvando a Noé y a su familia, el hombre iba a hacer bien las cosas esta vez? Pareciera. A veces uno lee el Antiguo Testamento y ve esos acontecimientos y uno dice, probablemente Dios tenía eso en mente. Dios salvó a Noé y a su familia para que iniciaran todo de nuevo. El ser humano lo podía hacer. ¿Era eso lo que Dios tenía en mente? ¿Por qué Dios envió un diluvio para destruir a casi toda la humanidad pecadora si igual el hombre iba a volver a caer en maldición? ¿Por qué Dios se tomó la molestia, hermanos, de destruir casi todo el mundo, según para empezar de nuevo, si volvió a pasar lo mismo? ¿Acaso Dios tenía en mente o tenía una esperanza en la humanidad diciendo el ser humano va a lograr hacerlo de nuevo bien? No. Dios ya había prometido en Génesis 3:15, lo leímos, le prometió a Eva que de su descendencia iba a venir uno que iba a pisar la cabeza de Satanás. ¿Dios cambió de opinión? No, ese siempre fue el plan de Dios. Solo que con Noé, con lo que ocurrió con Noé, hermanos, Dios nos quería mostrar algo. Fíjense, la enseñanza de Dios con el diluvio y con la destrucción, aunque parece compleja, aunque parece que Dios fracasó en su intento por restaurar la humanidad, no fue así. Dios sabía que el ser humano no iba a hacer las cosas bien. De hecho, Génesis 6:5 dice lo siguiente. Ponlo allí, mi hermano. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, fíjense la palabra todo, enciérrenla, si tienen para subrayar su Biblia, escriban todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cuál era la verdad que Dios sabía de los hombres? Que todo lo que el hombre pensaba en su corazón era para el mal. No exageres, hermano, no es así, porque hay gente que es buena, que hace las cosas bien. Sí, el ser humano, como porta la imagen de Dios, tiene la capacidad de hacer cosas buenas. Hay personas que sin conocer a Cristo son honestas, no roban a nadie, tú no los ves haciendo un asalto, es verdad. Hay personas que sin conocer a Cristo son buenos trabajadores, es cierto. El ser humano tiene la capacidad de hacer acciones buenas. El problema es que su corazón no. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón tuyo y el mío es engañoso. Él siempre quiere hacer el mal. Él dice, bueno, voy a portarme bien para que las demás personas me vean como bueno. Ahí ya se convirtió en malo. Porque el objetivo de tu bien es la gloria tuya. ¿Sí ven? Nadie por su propia voluntad hace cosas para glorificar a Dios. Siempre las hace para glorificarse a Él. Yo quiero ser buen esposo para que la gente diga que yo soy un buen esposo. Yo quiero ser un buen padre para que nadie hable mal de mí. Yo quiero ser un buen trabajador para que no me boten del trabajo. Si ven, la motivación del hombre siempre es el yo. Por eso Dios dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Dios sabía eso. Y cuando Noé se salvó con su familia, Dios sabía que eso iba a pasar. Pero dice la palabra de Dios muy sabiamente en Primera de Pedro, no recuerdo ahorita de la cita, se los voy a parafrasear, que cuando los profetas, Moisés era un profeta el que escribió Génesis, escribieron esas cosas, lo hicieron pensando en nosotros. Ellos a veces no entendían lo que escribían. Moisés escribió la historia de Noé y él pensaría, a lo mejor Dios se equivocó, a lo mejor hay un plan más grande, pero no lo entiendo. Noé no lo entendía. Pero dice la palabra de Dios que fueron escritas para nosotros, ¿sí? Nosotros, fíjense lo que dice 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿A quién fue destinada la gracia? A nosotros, a los creyentes, a la iglesia. Inquirieron, es decir, buscaron y diligentemente indagaron, buscaron en sus escritos, ¿sí?, acerca de esta salvación, de lo que pasaría con Cristo, de la salvación de Cristo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y fíjense cómo dice el versículo 12. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los creyentes, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Mira, cuando Moisés escribió Génesis y habló del diluvio, él no sabía qué enseñanza tenía Dios para nosotros. Pero nosotros ahora la sabemos. Nosotros sabemos que aunque Dios inició todo con Noé, el ser humano no iba a hacer las cosas bien. Porque el corazón del ser humano siempre va de continuo al mal. ¿Y cómo tú sabes eso? Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 14, nos dice una verdad fundamental que todos debemos conocer. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre de carne y hueso. Tú y yo. O sea, esto que nosotros tenemos no tiene la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de percibir las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque para Él son locura y no las puede entender. Ahí no dice les cuesta entenderlas, no, dice no puede entenderlas. El ser humano no puede entender a Dios en su condición natural. Por eso es que cuando a veces le hablamos a Cristo a personas afuera, le decimos, mira, Cristo va a cambiar tu vida. ¿Qué va a estar cambiándome en mi vida? Te dicen. A mí lo que me cambia la vida es el billete, es las mujeres con las que salgo. Eso es lo que me agrada en mi vida. Es verdad, él está siendo sincero. Él está diciendo lo que él cree, porque en su cuerpo natural no puede entender los mandamientos de Dios. Dice, continuamos, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué razón? Porque se han de discernir espiritualmente. Lo que Dios nos revela en la Escritura es que el ser humano, luego de que Adán cayó, hermanos, perdió la comunión con Dios. Y él no puede tener conexión con Dios. Está muerto, dice la Biblia, muerto espiritualmente. Como Dios es espíritu y el ser humano es carne, está rota la conexión. Es como cuando tú tienes un internet alámbrico con cable y estás ahí en la computadora y de repente alguien te corta el cable. ¿Qué necesita la computadora para volver a conectarse al router? O ponerle nuevamente el cable o instalarle Wi-Fi para que vuelva a conectarse. Básicamente esta analogía, hermanos, lo que quiere decirnos es lo siguiente: para que el hombre volviera a conectarse con el módem, con Dios, necesitaba Wi-Fi. Necesita que se le instale el Wi-Fi. ¿Y quién es el Wi-Fi? El Espíritu Santo que entra en nuestras vidas el día que creemos en Cristo. La única forma de que el ser humano obedeciera a Dios era cuando el Espíritu Santo entrara en él. Y eso Dios lo sabía.
Cuando Noé salió del arca, Dios ya sabía que él iba a pecar otra vez y que sus hijos iban a pecar. Él sabía por qué, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Parece injusto que Dios haya hecho pasar a Noé por esa situación y no le haya comunicado esa verdad. No le hubiese dicho, mira Noé, tú, es verdad, te vas a salvar del diluvio, pero vas a volver a caer en pecado. Dios no se lo reveló a Noé, pero a nosotros sí. Dios quería enseñarnos lo que Romanos capítulo 8 del 6 al 7 dice. Romanos 8 del 6 al 7 nos dice lo siguiente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿sí? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? No dice, le cuesta, no, dice, no puede. El ser humano sin el Espíritu Santo no puede obedecer a Dios. Hermano, pero la Biblia no dice, no matarás. Y hay muchas personas que no son cristianas que no matan, están obedeciendo a Dios. Sí, pero Jesús añadió que cualquiera que odia a otro ya lo mató. Es decir, que todos los seres humanos son culpables de asesinato. No pueden obedecer a Dios. No puede, el ser humano sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no puede obedecer a Dios. Le es imposible. Por eso Noé fracasó en el nuevo comienzo. Y eso nos revela a nosotros que el hombre por sí solo no era la respuesta. Ya Dios nos reveló que el plan de redención de él no era el hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Noé no pudo. Luego pasaron muchos años después y Dios escogió un pueblo llamado Israel, ¿sí? Israel estuvo esclavizado en Egipto y Dios los liberó. Formó una nación e hizo un pacto. Cantábamos hace un momento Dios de pacto, ¿no? Hizo un pacto con Israel. Le dio las leyes y el sacerdocio. Las leyes y el sacerdocio. Punto número 2, la ley de Moisés y el sacerdocio. Fíjense, la ley de Moisés estaba constituido por dos tipos de leyes. Las leyes morales y las leyes ceremoniales. ¿Cuáles eran las leyes morales? Todos las conocemos. No robarás, no matarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ¿sí? Honrarás a tu padre y a tu madre. Esas son leyes que todos, incluso los cristianos hoy en día, tenemos que cumplir. Pero también hubo algo que se llamó la ley ceremonial, que eran todas esas leyes que decían que el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio de esta manera, que tenía que sacrificar tal animal y no tal animal. Todas esas leyes tenían un propósito: el sacerdocio. Dios le estaba mostrando al hombre que para que el hombre volviera a conectarse con él necesitaba un intermediario, el cable. Volvemos a la analogía del cable. Para que la computadora vuelva a tener internet necesita el cable. Y ese cable eran los sacerdotes que Dios levantaba: Aarón, Eleazar, Finés, todos los sacerdotes que siguieron. Ellos iban al templo, ofrecían sacrificios a Dios para que Dios perdonara al pueblo. Es más, ellos le llevaban a Dios las peticiones del pueblo. Señor, tu pueblo necesita protección. Y Dios escuchaba al sacerdote y protegía al pueblo. Pero alguien del pueblo no podía por libre voluntad decir, voy a entrar al templo a hablar yo con Dios. Se moría. Estaba prohibido. Porque Dios estaba estableciendo que el hombre necesita un intermediario. Y sin ese intermediario el hombre no puede acercarse a Dios. Por lo que pasó con Noé. El hombre está muerto espiritualmente. No se puede acercar a Dios. Entonces Dios levantó una familia de levitas y sacerdotes que hacían el papel de intermediario. Ellos ofrecían sacrificio a Dios, hablaban con Dios, hablaban con el pueblo y hacían el intermediario. Sin embargo, hermanos, presten atención a esto. Aunque los rituales eran muy meticulosos, tenían que vestirse de tal manera, tenían que sacrificar al animal de esta manera. Incluso decía que cuando lo sacrificaban, tenían que hacerle un movimiento, se llama la ofrenda mecida. Tenían que
coger al siervo y hacerle un movimiento delante de Dios, ofrecérselo. No eran todas las partes del animal que se le ofrecían a Dios. Era bien complicado, hermanos. Sin embargo, eso tenía un problema, hermanos. El sacerdocio que Dios estableció tenía un problema. Y que no era un problema de rituales, los rituales eran correctos. Era un problema de fondo. Que es que en realidad ningún hombre puede ser intermediario entre otro hombre. Porque el sacerdote, a pesar de que se lavara, se pusiera ropa especiales, él también era un pecador. Hermano, es como si yo estuviera peleado con Carlitos y con Amirita, estuviera peleado con los dos, me caen mal, no les hablo. Y viniera un día Amirita a hablar conmigo, mira, perdona Carlitos, yo que voy a hablar contigo, principalmente, ¿cómo tú vas a ser intermediario entre mi enemistad con Carlos, si yo también estoy peleado contigo? Lo mismo pasaba con los sacerdotes, ellos iban a intermediar con Dios, pero es que ellos también estaban en problemas con Dios. Ellos estaban peleados con Dios también. Entonces, aunque los rituales eran correctos, las leyes eran correctas, había un problema. El sacerdote no hacía bien su trabajo. El cable, aunque por fuera se veía bonito, los cables por dentro estaban rotos. No llegaba al internet. Y le daban arreglar el problema de Windows, no se arreglaba. Porque el problema no era de forma, era de fondo. El ser humano no puede ser intermediario. ¿Qué era lo que Dios nos estaba enseñando allí, hermanos? Que el hombre primero necesitaba un intermediario y segundo, que él no podía ser su propio intermediario. Necesitaban un intermediario que estuviera bien con Dios. A ver, levánteme la mano, ¿quién está 100% bien con Dios acá? Qué bueno que son sinceros. Nadie, hermano. Por eso, no hay hombre alguno que usted se le pueda dirigir, hermano, usted hable con Dios por mí porque Él sí lo escucha a usted. No, Él también necesita un intermediario. Por eso es un gran error lo que la Iglesia Católica hace. Y no quiero entrar en polémica, no es políticamente correcto, pero hay que decirlo, hermano. ¿Qué rezan los católicos a María? María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Cómo ella va a rogar por usted si ella también es humana? ¿Sí? ¿Cómo San Pablo va a rogar por usted si él también es humano? No pueden. Eso es lo que Dios enseñó en el sacerdocio del Antiguo Testamento, que el hombre no puede ser intermediario de otro hombre. Porque toda la raza humana es pecadora. Menos uno. ¿Quién es? Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo, y eso tiene una razón teológica, hermano. ¿Por qué Dios no hizo que José se acostara con María y naciera el Salvador? Tuvo que ser la obra del Espíritu Santo que tocara a la Virgen, porque en la semilla del hombre, o sea, en lo que el hombre deposita en la mujer hay pecado. Adán le traspasó el pecado a toda su descendencia por medio de la semilla del hombre. Entonces Dios tuvo que hacer que María concibiera del Espíritu Santo para que Jesús naciera sin pecado. ¿Sí? Eso no quiere decir que que también María era santa. No, María también era una pecadora. El problema es que el traspaso de pecado está en el hombre, porque el hombre es la cabeza de la creación. Eva pecó, pero el responsable fue Adán. ¿Sí ven? Teológicamente, aunque Eva pecó primero e hizo pecar a Adán, como Adán era el representante, todos sus representados son pecadores por culpa de él. Por culpa de Adán. Por eso Jesús tuvo que nacer de una virgen, para que Jesús fuera concebido sin pecado. ¿Ya ven la razón? Eso no fue que Dios se le inventó, se le ocurrió, ¿cómo yo creativamente puedo hacer que Jesús nazca? Ya sé, voy a hacer que nazca de una virgen. No, tenía un propósito espiritual. Jesús nació sin pecado y además de eso, vivió una vida sin pecado. Él no pecó. Por eso Jesús es el único que puede interceder entre nosotros y Dios. Dice la palabra de Dios
En segunda Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y esta verdad quiero que usted se la grabe. Cuando usted escuche a otra persona rezándole a María para que interceda por él, usted acuérdese de este texto. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué resalta la palabra hombre? Porque Jesús en su humanidad podía representar a los hombres delante de Dios. Es decir, que la enseñanza del sacerdocio del Antiguo Testamento es que el hombre primero necesita un sacerdote. Y segundo es que el hombre no puede ser sacerdote, porque él está pecando, él es pecador. De hecho, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, ese texto sí quiero que lo busquen. Hebreos capítulo 10, del 1 al 4, está el Nuevo Testamento explicándonos esta verdad que yo estoy hablando esta mañana, hermanos. Dice la palabra del Señor, porque la ley, recuerda que estamos hablando de la ley de Moisés y del sacerdocio, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, se los traduzco, la ley era el reflejo de algo, pero no era ese algo. ¿Sí? Es como que a Carlito le tomen una, siempre uso a Carlito, como a Hilario, le tomaron una foto y la pusieran en un cuadro. Y usted vaya a hablar, mira Hilario, quiero hablar contigo. No, ese es el reflejo de Hilario, ese no es Hilario. Hilario está allá. Entonces la ley de Moisés era el reflejo de otra cosa, pero no era la cosa. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. La imagen misma de no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, escuchen, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que Hebreos está diciendo es que la ley de Moisés y todos los rituales que se hicieron en el Antiguo Testamento no limpiaron a ni una sola persona. O sea, no hubo una sola persona que fue perdonado por un sacrificio en el Antiguo Testamento. No hubo ninguno. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, subraya allí, no puede quitar los pecados. No puede. Los sacrificios del Antiguo Testamento no perdonaron a nadie. El objetivo de ellos era mostrarnos el perdón que vendría con la sangre de Cristo. Escuché una vez una persona haciendo una analogía, una comparación de esta realidad. Fíjense, cuando usted tiene una deuda en el banco le da el dinero y usted tiene que pagar un monto. El monto incluye el dinero y los intereses, ¿cierto? Pero si usted no tiene el monto, usted puede acordar con el banco pagarle solamente los intereses. La deuda sigue igual, pero usted le está pagando los intereses. Y pasa el mes, segundo mes, 1 año, 2 años, 3 años, y usted solo pagando con intereses. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿La deuda bajó? No bajó, porque usted solo ha pagado intereses. Cuando en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, la gente no estaba pagando sus pecados, estaba pagando los intereses de su pecado. Pero el pecado seguía ahí, guardado en la cuenta de Dios. Y los seres humanos pagando intereses, pasaron miles de años hasta que vino ¿quién? Cristo Jesús, y pagó toda la deuda de contado. No escuché un amén, hermanos. Jesús pagó toda su deuda de contado. Usted no le debe nada a Cristo, a Dios. Usted no le debe nada a Dios. No porque usted pagó, usted no pagó. Usted no dio ni un centavo. Cristo pagó todo. Por eso la enseñanza del Antiguo Testamento era que el hombre no podía pagar sus pecados, el hombre no podía representarse a sí mismo, el hombre no podía hacer las cosas bien él por sí solo. Él necesitaba a otra persona. Él necesitaba
un intermediario. ¿Y cuál es la enseñanza además? Además de todo eso, Dios establece sus leyes y el sacerdocio para mostrar cuál era el nivel de justicia que se requería. Miren, la ley de Moisés, los 613 mandamientos, Dios lo estableció para que el hombre viera lo que necesitaba para estar bien con él. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿quién la cumple? Nadie. Entonces no estamos bien con Dios. Pero vino Jesús, que nació sin pecado original, sin pecado heredado de su padre, vivió una vida de completa obediencia, cumplió toda la ley, y él se acercó a Dios y fue el sacerdote que usted necesitaba. Jesús, por eso es que el plan de Dios, el plan de redención, a lo largo de la historia, aunque pareciera que Dios quería salvar a los hombres por medio de sacrificio, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Cristo te salvara. El plan de Dios era que tú creyeras en Cristo y a través de creer en Cristo, tú fueras hecho justo delante de Él. Y esto nos lleva a una gran conclusión, hermanos. A través de la historia del diluvio vimos que el hombre sin la ayuda del Espíritu Santo, sin ser regenerado por Dios, sin recibir el Espíritu Santo, es imposible que obedezca efectivamente a Dios. No lo puede obedecer. También aprendimos a través de las leyes de Moisés y del sacerdocio que aún quedó más claro todavía aún que necesitábamos un mediador urgente. Eso es lo que la ley de Moisés y el sacerdocio nos enseña. Necesitamos un mediador. Si no, nunca podríamos reconciliarnos con Dios. Pero hay una buena noticia a los que están acá escuchando esta mañana. La buena noticia es que Jesús ya vino. Jesús es ese hombre que cumplió toda la obediencia a Dios. Y siendo obediente hasta la muerte de cruz, Jesús te ofrece salvación. La enseñanza de la ley es que la ley es muy rigurosa y que tú no la puedes cumplir. No trates, hermanos, de pensar que como tú viniste hoy, domingo, a las 10 de la mañana puntual, estás bien con Dios. No. Por tus acciones tú no vas a salvarte. No puedes. ¿Por qué? Porque tu corazón siempre va de continuo al mal. Pero Jesús ofrece la salida, que es la salvación gratis. Esa palabra nos gusta. Gratis para ti, pero no gratis para Él. A Él le costó. Porque el banco, vaya a cualquier banco hoy en día y dígale, perdóneme la deuda, no lo va a hacer. Si el banco no lo hace, que él tiene que cumplir con sus cuotas, él tiene que tener su dinero al día, Dios tampoco lo puede hacer. Dios no te puede perdonar gratis, porque Él es santo. Si Él te perdona sin algún costo, sin que alguien pague la deuda, Él se convertiría en injusto. Se lo voy a poner más claro, porque no nos gusta que nos metan en el paquete a nosotros. Es injusto que nos perdonen gratis, ya está bien. ¿Qué pasaría si un juez cogiera a alguien que hizo un atentado terrorista y mató a 100 personas? Y el juez, los policías lo cogen, lo llevan a los tribunales, y el juez dice, ¿sabes qué? Yo amanecí de buenas hoy, yo soy benevolente, te voy a perdonar, eres libre. ¿Cómo se sentirían las víctimas de esas 100 personas? ¿Qué dirían de ese juez? Qué buena persona, glorias, qué aleluya, qué persona tan dadivosa. ¿Eso dirían? Dirían, es un injusto, es un corrupto, es un asesino, es un inmoral. Bueno, pongámoslo con Dios. Si Dios sabe que tú pecaste y que toda la humanidad pecó y Dios los perdona gratis, no, están perdonados todos, ¿en qué convertiría eso a Dios? En un ser injusto, inmoral. Y Dios no puede hacer eso. Entonces Dios ideó un plan. Eso es lo que hemos estado hablando durante estas 3 semanas. Dios ideó un plan para poder salvar al hombre y mantener intacta su justicia. Y ese plan es Jesucristo. Querido amigo y querido hermano que estás aquí en esta mañana, ¿tú crees en ese plan?
¿Cuál va a ser tu reacción de ahora en adelante? ¿Vas a vivir tus propios planes, tus propios proyectos, como si se tratara de ti todo? ¿O vas a ver el plan de Dios como el propósito de tu vida? Vas a aceptar la justicia de Cristo, vas a ser salvo, pero al mismo tiempo vas a anunciar esa salvación a aquellos que no lo han creído. Tus familiares, tus amigos, todos necesitan de Cristo. Ellos están en problemas con Dios porque Dios no los puede perdonar sin Cristo. Ellos van, y disculpen que use esta palabra, a las personas no les gusta, ellos van camino al infierno porque no tienen al mediador Cristo. ¿Te vas a tomar el lujo de no decirles? ¿De no avisarles? ¿De no decirle, ven a Cristo, recibe la salvación gratis? ¿Te vas a tomar el lujo de hacer eso? Si esa es tu actitud, wow, te conviertes en una persona súper egoísta. ¿Quieres la salvación solo para ti? ¿Quieres solamente el paraíso para ti? Y eso no es lo que Dios quiere. Porque si Cristo no ha venido a juzgar el mundo, es porque Él quiere que la gente se salve. Sal por esa puerta esta mañana, hermano y amigo, a predicar el plan de Dios. No le digas, no, es que Dios quiere que tú seas emprendedor. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es salvarlo. Ya las demás cosas son planes secundarios. Lo urgente es la salvación. Amén. Concluyo este mensaje sobre la redención. La semana que viene estaremos finiquitando, ya como la conclusión general. Llegamos a esto. Esto es Cristo. Este es el plan. No se lo pierdan. Yo sé que la semana que viene hay elecciones. Estaremos anunciando cómo vamos a hacerlo para que sea factible para cada uno de ustedes, porque son obligaciones legales que ustedes tienen. Yo no podría, ni el hermano Hilario podría decirle, no vayan a votar, porque eso sería desobedecer la misma Biblia que dice, sométanse a las autoridades. Pero no se lo pierdan, por favor, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor. Si hay alguna persona acá que no sabía cuál era el plan de Dios y que ha vivido a espaldas de esa verdad y que desee hoy aquí delante de todos decir, yo quiero estar en ese plan, puede pasar aquí al frente. Yo oraré por él, todos oraremos juntos y no se sienta avergonzado, porque todos los días tenemos que recordarnos esa verdad.